buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a estar ubicados con lo que son los paradigmas de investigación social. Y para ello es necesario que nosotros ubiquemos exactamente la definición de lo que es un paradigma. Paradigma tiene primero la necesidad de tener una intencionalidad investigativa, unas ideas que permitan avanzar con lo que es el desarrollo de lo que más adelante vamos a llamar proyecto de investigación. Y eso lo vamos a denominar contexto de ideas sugeridas, temáticas, subtemáticas o posibles problemas en contextos que estamos observando, bien sea porque vivimos allí o laboramos allí o simplemente es nuestro día a día en el momento en que transitamos por ese paso. Pero para ello tenemos que necesariamente investigar cuáles son esos referentes teóricos, llámese teorías o bases conceptuales que apoyen eso que nosotros queremos investigar. Es más, tenemos que también indagar acerca de los antecedentes o trabajos que han abordado esa temática o esa problemática en algún momento determinado antes que nosotros. Para ello también debemos consultar cuáles son las prácticas de investigación que más se enmarcan de acuerdo a en cuanto al método, en cuanto a la metodología y en definitiva al camino a transitar metodológicamente. Podemos decir entonces que paradigmas son formas de comprender y actuar en el mundo de las ciencias. Eso enmarca, por supuesto, el trabajo de investigación junto o de la mano con las líneas de investigación de la institución a la cual está asociada la investigación que se está armando. En primer lugar, nos vamos a ubicar con el paradigma positivista desde el punto de vista ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico propiamente dicho. Cuando hablamos de un paradigma positivista, estamos hablando de algunos supuestos, de unas hipótesis, de que existe una sola realidad tangible y que es visible, o mejor dicho, a través del uso de todos los sentidos, podemos tener acceso a esa realidad. Es bien concreta, es bien objetiva, entendida, identificada y medida con criterios de rigor 100% científico, sistemática. La predicción y la explicación operan naturalmente, van de la mano un paso a la vez de forma bien concreta. Ese es el investigador que desde el ser, desde la parte ontológica, se maneja con este paradigma positivista. Desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento se desarrolla, como ya lo he mencionado, desde lo objetivo, desde lo concreto, desde lo observable. Los valores del investigador y los del participante no influyen en la investigación, y esto es bien importante. Hay que romper allí con cualquier juicio o prejuicio o situación que podamos tener de antemano conocida. Hay que despojarse de toda esa información con el fin de ser lo más concreto y objetivo posible. Implica o genera un conocimiento verdadero, exacto y refleja la realidad entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque se sabe que no hay una verdad absoluta. Siempre va a ser la verdad en función de los sentidos de ese investigador que está al frente de ese proceso. Existe también una separación entre el investigador y los participantes. ¿Por qué? Porque resulta que el investigador es el externo, es la persona que está fuera de esa comunidad, y los participantes son los que van a darle o proporcionarle información de la convivencia, de la experiencia que se tiene allí en esa comunidad. Entonces hay como dos puntos de vista bien marcados, lo que
puede traer las hipótesis que puede traer ese investigador y las va a comprobar o demostrar o incluso rechazar de acuerdo a lo que se obtenga de la información con los participantes. De manera axiológica se basa en un proceso en medida pues totalmente objetivo, se descarta la importancia de las experiencias y valores subjetivos de los que pudiesen intervenir, se va haciendo como colando todo lo que son los valores subjetivos. El investigador no interactúa con la muestra durante la recopilación de los datos, tratando de, en lo posible, no incidir en lo que pudiese ser los resultados de la investigación, es decir, permanecen intactos los datos, y un uso de protocolo rígido y muy estricto. Bueno, el método científico, ¿verdad? Totalmente reflejado en este paradigma positivista. Metodológicamente enfatiza entornos controlables y manipulables, requiere entornos donde se minimicen los factores extraños o externos y trata de, en lo posible, ubicarse con variables que puedan ser dependientes e independientes y filtra todos esos factores que pudiesen incidir. Examina las relaciones explicativas o causales entre las variables en estudio, son explicar el hecho a través de resultados concretos que ya vamos a ver cómo los van a obtener, y los resultados se utilizan para confirmar teorías, hipótesis o preguntas. Por supuesto, basada también en un paradigma teórico-práctico. La metodología, para hacerlo un poco más amplio, la metodología es netamente cuantitativa. El método, como ya fue mencionado en la lámina anterior, es científico, parte de un problema, hace el enlace o vinculación con las teorías, las bases conceptuales y legales, bases legales que van desde nuestra Constitución hasta todo lo que son leyes orgánicas, decretos y gacetas. El diseño puede ser experimental, no experimental o cuasi experimental, entendiéndose como experimental aquel en el que se desarrolla dentro de un laboratorio y en el que se controlan todas las variables que allí vayan a intervenir dentro de ese espacio delimitado. El no experimental, en el cual se busca la intervención a través de un instrumento, se hace la recogida de esa información en la comunidad en la cual se decidió abordar, pero el investigador regresa a su espacio natural y desde afuera, de forma externa, evalúa y analiza los resultados. En el cuasi experimental tenemos un grupo control y un grupo experimental. Al grupo control nosotros estamos evaluando constantemente las variables independientes y dependientes que van a dar unos resultados que posiblemente sean los mismos desde antes que entrara la investigación a andar, porque es solamente observar qué pasa en ese grupo control. Mientras que en el grupo experimental se aplica algún tratamiento, alguna estrategia que pudiese cambiar los resultados esperados y que pudiese darle validez a posibles hipótesis que se hayan establecido. El tipo de investigación puede ser netamente descriptivo, puede ser de tipo documental monográfico, ¿okay? La búsqueda de investigaciones o de teorías dentro de, puede ser fuentes físicas o fuentes digitales, exploratoria cuando es inédita en el sentido de vamos a revisar o a observar con todos los sentidos determinada comunidad, a ver cómo funciona. Comparativa en el sentido de establecer con datos estadísticos qué ocurre, por ejemplo, en países latinoamericanos con ciertas similitudes desde el punto de vista social, por ejemplo. Y con el proyecto factible, este tipo de investigación, a partir de un diagnóstico y de estudio de recursos disponibles, se presenta una propuesta
que por supuesto debe ser desarrollada con diseño, con estudio de factibilidad, aplicación e implementación. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de la manera en que va a ser abordado la comunidad, bien sea a través de observación, una observación directa o una observación a través de un instrumento que se llama diarios de campo, hacemos anotaciones, o la técnica puede ser a través de la pregunta, y eso lo llamamos la técnica de la encuesta. Cuando la encuesta es de tipo escrita, decimos que el instrumento es un cuestionario. Cuando decimos que la encuesta o la técnica de la encuesta se desarrolla a través de preguntas orales, decimos entonces que el instrumento es una entrevista. El sujeto de investigación en este paradigma positivista lo vamos a llamar población, que es todo el universo de los que van a intervenir, de los individuos que pudiesen intervenir, y la muestra, pues tomamos un porcentaje, vamos a decir, considerable y que va a reflejar de buena manera la población. Para las investigaciones sociales, la muestra debería ser mínimo del 30%. Acá les presento a grandes rasgos el diseño de cómo se debe organizar para la construcción del instrumento bajo un paradigma positivista. Eso se llama cuadro de operacionalización de variables. Y allí tenemos los elementos que conforman ese cuadro, que son las variables propiamente dichas, extraídas de las grandes temáticas del título que usted vaya a construir. Tenemos una definición operacional avalada por autores y de autores reconocidos en la temática que usted está abordando y que deberían estar descritos dentro de las bases conceptuales de su trabajo. Dimensiones e indicadores que vienen siendo las subtemáticas y ya las temáticas propiamente dichas que van a dar origen a las preguntas o ítems del instrumento que usted vaya a construir. Acá tenemos entonces un ejemplo de la presentación de los resultados bajo un paradigma positivista en el que agrupamos ítems que pertenecen incluso a indicadores distintos, pero dentro de la misma dimensión. Es decir, que si una dimensión tiene 2 o más indicadores y los ítems no exceden a, vamos a decir, 4 o 5 preguntas, podemos agruparlas perfectamente en una tabla de frecuencias y hacer los gráficos correspondientes. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de resultados, va a ser quizás hasta más nutritivo que nosotros agrupemos indicadores para ir viendo o ir analizando cuál es el panorama general con relación a esa dimensión que se está haciendo estudio. El análisis de resultados debe ser de 3 maneras. Debe abarcar 3 momentos. El primer momento es netamente porcentual, ¿okay? La descripción porcentual de los resultados. El segundo momento debería reflejar una vinculación de los resultados con las bases conceptuales de su capítulo 2. Y el tercer momento es la vinculación de los resultados con el objetivo general de su investigación. De esta manera entonces tenemos el paradigma pospositivista o interpretativo. En él, el investigador, desde su ser, desde su parte ontológica, se basa en lo que es subjetivo y existe una realidad cognoscible de forma empírica y analítica. Por supuesto, entra entonces todo lo que es el bagaje, información, sentimientos, expectativas que tiene ese investigador con relación al fenómeno en estudio. Hay una realidad subjetivada por los principales autores, llámese investigador,
conjuntamente con lo que son los informantes claves. Además de la comprensión de la respuesta social ante el problema, porque eso es lo que va a desembocar la información que se vaya a ir recabando conjuntamente con el sujeto en estudio o informante clave. Epistemológicamente, este paradigma pospositivista considera el conocimiento consensuado entre lo teórico y la realidad experimentada. Se crea un enlace, un puente que se va a ir desarrollando de forma armónica entre lo consultado o el deber ser expresado en lo teórico y la realidad de la comunidad que se está abordando. Los valores del investigador y los del participante se ponen de manifiesto en cada encuentro con el hecho de estudio. Allí ellos exponen, presentan, queda en evidencia los valores, bien sea referidos hacia la ética, hacia la honestidad, hacia la empatía que pueda tener el investigador con el informante clave. El conocimiento resulta ser recursivo, reconstruible de acuerdo a la mirada del investigador y sus informantes claves. Es decir, se construye, se destruye y se reconstruye junto con el conocimiento del investigador y de estos informantes claves. Existe un acercamiento evidente entre el investigador y los participantes. Empatía, armonía, y va fluyendo a medida de que se va haciendo más constantes y más seguidas la información, el conocimiento a través de las entrevistas, bien sea estructuradas o semiestructuradas. Axiológicamente, este paradigma se basa en gran medida en la hermenéutica de lo subjetivo, es decir, del punto de vista interpretativo del investigador y luego también del informante clave que va a ir incorporándose al hecho en estudio. Cobra importancia las experiencias y valores exigidos por los informantes claves. Claro está, el investigador debe ser sensible a los sentimientos, conocimientos, sabiduría popular, experiencia que realmente el informante clave le va a suministrar, sin ningún tipo de juicio o de crear polémica a la hora de realizar las entrevistas con ellos. El investigador crea espacios de confianza y reconciliación con el entrevistado, busca ganarse ese espacio de confianza a través del respeto, la honestidad, indicándole con sinceridad cuál es la intencionalidad del fenómeno y del objeto en estudio para ese investigador. Se utilizan o se usan protocolos flexibles a la hora de establecer acuerdos con el informante clave. Se le presenta, por supuesto, el consentimiento informado que este informante clave debe firmar previa lectura de las cláusulas o principios de ese consentimiento, en el que se presentan, por supuesto, el nivel de confianza y de credibilidad del investigador, ofreciéndole el anonimato de la identidad de ese informante clave, que ese informante clave debe ofrecer información fidedigna, verdadera entre comillas, porque esa verdad es el punto de vista de ese informante clave, que por supuesto es muy valiosa y debe florecer de forma fluida en el momento en que se realizan las entrevistas. En ese consentimiento informado también debe estar bien clarificado si se puede grabar o no las entrevistas en los momentos en que se hagan las entrevistas, si se puede grabar, si se puede hacer video, si se puede tomar notas
que permitan luego recuperar toda esa información que se obtuvo a través de las entrevistas. Pero todo debe estar firmado tanto por el investigador como por el informante clave correspondiente. Metodológicamente se enfatiza en entornos de experiencias individuales o grupales, porque más adelante en la próxima lámina van a ver que este paradigma ofrece experiencias individuales con informantes que van a ofrecer historias de vida, o puede ser también experiencias grupales a través de estudios de casos etnográficos y de tipo, si se quiere, comunal, desde su realidad y perspectiva, es decir, desde esa experiencia de esa comunidad que usted está abordando, bajo la perspectiva de un grupo social. Requiere entornos donde se estudia al máximo las realidades y experiencias humanas en estudio, es decir, se va al fenómeno o la comunidad abordada y escogida. El investigador va a estar yendo o visitando con bastante frecuencia a la comunidad para que ésta lo acoge como parte misma de la comunidad y le sienta la confianza y el compromiso de otorgar una comprensión o una hermenéutica desde la visión del investigador, pero en consideración de las experiencias y vivencias de los informantes claves. Examina las realidades posibles y generales entre las categorías, subcategorías y atributos en estudio. Fíjense, estas categorías vienen siendo las grandes temáticas inmersas desde el título de la investigación, y de estas categorías emergen subcategorías y atributos propios que hacen posible la construcción del instrumento de investigación, que por excelencia en este paradigma positivista son las entrevistas. Los resultados se utilizan para aportar comprensión de la realidad en estudio. Comprensión, interpretación, análisis a profundidad. Eso es lo que ofrece este tipo de paradigma positivista como producto o aporte al hecho en estudio. La metodología es netamente cualitativa, subjetiva, va más hacia el estudio de los comportamientos o del comportamiento, del sentir y de la gestión de emociones del ser humano. Los métodos por excelencia de este paradigma interpretativo es el etnográfico, fenomenológico y hermenéutico, entendiéndose etnográfico como el sumergirse el investigador a la comunidad que ha decidido abordar, y prácticamente va a ser estudio del comportamiento y cultura de esa comunidad, por decirlo de alguna manera, mudándose hasta esa comunidad, sintiendo, saboreando, experimentando y comportándose como los miembros mismos de esa comunidad. De ello hablamos del método etnográfico. El fenomenológico es el estudio, si se quiere, de un hecho que ha llamado la atención a ese investigador y que probablemente haya surgido de la aplicación de un árbol de problemas o de una detección de necesidades y su posterior diagnóstico, en el que por supuesto se va a hacer una comprensión o interpretación de un fenómeno que ha llamado la atención en esa comunidad. Y por supuesto ese método hermenéutico que tiene que ver con la interpretación del investigador en función de una debilidad detectada. El diseño dentro de este paradigma interpretativo cubre las siguientes fases. Una fase previa, que la pudiésemos llamar de observación y de diagnóstico con todos los sentidos, ir hasta la comunidad.
Estructural es ya con todas las ideas y teniendo ya cubierto de alguna manera la descripción del fenómeno en su parte preliminar. Se describe, se interpreta y se construye de manera teórica una red semántica que va a ir desde una validación de los conceptos previos hasta una reestructuración de significados de esos conceptos previos. El tipo de investigación puede ser o estudios de casos, que sería grupal, o historias de vida, que ya sería particular, con, digamos, yéndonos específicamente hacia una persona, la cual pudiese haber sido por los hechos que esa persona ha venido aportando a una comunidad, o inclusive estudiando comportamientos o maneras de haber solventado esta persona o haber afrontado esta persona determinada situación, digamos, hasta de peligro o de contexto de vida. La técnica dentro del paradigma interpretativo por excelencia es la observación y es la encuesta. La observación la pudiésemos llevar a nivel ya metodológico con un instrumento a través de un guión o de un cuaderno o una libreta de anotaciones en la que la persona hace un diario de experiencias a través de la técnica de la observación. Y la encuesta la podemos concretar a través de un guión de preguntas o entrevistas a profundidad. Por supuesto, esta entrevista debe partir de un cuadro de categorización que en la próxima lámina la voy a detallar. Es importante que el investigador, al hacer contacto con sus informantes claves, pueda llevar un guión de preguntas, ir armado con un guión de preguntas que le permitan esa entrevista iniciarla de forma fluida, pero en las próximas encuentros en donde vaya a hacer las entrevistas vaya ya un poco más clarificado con esta categorización hacia dónde va a orientar las preguntas que vaya a formular. El sujeto de estudio se le llama informantes clave en este paradigma interpretativo, y el análisis de información se realiza a través de un proceso de protocolización y posterior triangulación. El cuadro de categorización consta de 3 elementos esenciales, que son la categoría, la subcategoría y los atributos. Aquí tenemos un ejemplo para graficar cómo se puede llevar a cabo ese cuadro de categorización, en donde tenemos 3 grandes categorías o temáticas extraídas del título de la investigación. En este caso tenemos educación, aprendizaje y ludoterapia. Fíjense, de las grandes temáticas que las llamamos categorías, se van a desprender unas subtemáticas o subcategorías. En este caso, la intencionalidad para esta investigación o el interés en esta investigación era el nivel de educación inicial y el juego como método de enseñanza, desprendiéndose de allí temáticas más concretas, en especial, por ejemplo, con el nivel de educación inicial tenemos específicamente la etapa de preescolar, y el juego como método de enseñanza. Como atributos tenemos tipos de juegos según el desarrollo y estrategias lúdicas. Fíjense, estas categorías o grandes temáticas se desprende sus categorías y atributos. Todo esto tiene que estar suficientemente descrito y bien estructurado en las bases conceptuales y fundamentación teórica, para que pueda tener realmente peso e importancia a la hora de construir el instrumento. Llámese entrevista, llámese a la hora de hacer observación,
por supuesto entrevistas semiestructuradas o a través también de test que ya estén prediseñados. Fíjense, para hacer análisis de las entrevistas, primero, por supuesto, tenemos que ir a una protocolización de las mismas y de allí se desprende algo que nosotros llamamos para el análisis, que se llama triangulación. ¿Ok? Triangulación porque consta básicamente de 3 aristas. Por cada pregunta que usted haya formulado en su guión de entrevista, por cada pregunta, usted tiene que hacer el vaciado por informante clave, que no es más que las opiniones de los convocados a participar en esa investigación, pero por cada pregunta y por cada informante clave se va a desprender el conglomerado de conocimiento que viene siendo la experiencia o el cómo es vivido por cada informante clave. A la pregunta 1 podemos tener, por decir algo, 3 informantes clave o un solo informante clave cuando hablamos de historias de vida. Y entonces allí nosotros vaciamos esa información donde dice informantes clave. Pregunta 1, informante clave 1, informante clave 2, o si tenemos solo uno, decimos solo informante clave y vaciamos allí lo que respondió de la pregunta 1. Luego, ¿qué vinculación tiene esa pregunta 1 con la contrastación teórica? Es decir, expresar el deber ser indicado en las teorías, leyes y literatura actualizada y especializada en el tema que se aborda, con relación a esa misma pregunta 1. Bien, luego, cuando nosotros ya tenemos vaciado de la pregunta 1 toda la información del informante clave y lo relacionado con leyes y teorías de esa pregunta 1, el investigador, desde su óptica, desde su hermenéutica, va a interpretar el deber ser establecido en la contrastación teórica y lo establecido con los informantes claves que vienen siendo la realidad, porque es la experiencia que ellos viven. Con esas dos informaciones, el investigador va a interpretar el fenómeno observado. ¿Ok? Repito, esa última arista, que es única y exclusivamente del investigador, allí no hay citas, allí no hay parafraseo, allí no hay repetición de lo que dijo cada informante clave. No, allí hay, si se quiere, una conclusión breve del investigador con relación a esa pregunta 1 de la experiencia vivida por cada informante clave y el deber ser de la contrastación teórica. El investigador entonces hace un aporte que lo vamos a llamar interpretación del investigador. Y finalmente, con este paradigma interpretativo, usted tiene que armar una red semántica. Esa red semántica es, primero, colocar en el centro la gran categoría o la gran temática que usted quería desarrollar en esa investigación. Y allí se desprenden entonces las subtemáticas y los conceptos o resignificados que a través de la aplicación de este instrumento, que puede ser entrevista, o puede ser guión, puede ser diario de campo, junto con usted como investigador, va creando esos significados y resignificados de las temáticas y subtemáticas. Bien, continuamos entonces con la descripción del paradigma sociocrítico. En ella tenemos que, desde el punto de vista ontológico, se basa igualmente que como en el paradigma interpretativo en lo subjetivo. De hecho, paradigma interpretativo y paradigma sociocrítico comparten la metodología cualitativa. Existe en una realidad cognoscible de forma empírica
y analítica, en la que la realidad subjetivada por los principales actores es observada muy de cerca por el investigador, quien se involucra con esa comunidad que ha decidido abordar y se compromete con ella a presentar y generar una propuesta como alternativa de solución que mejore la debilidad que fue observada, detectada y validada por los grupos focales. Ciertamente existe entonces una comprensión de la respuesta social ante el problema. Epistemológicamente, el conocimiento no es empíricamente, sino solo interpretativo, basada en las entrevistas que se hacen a los grupos focales en reiteradas oportunidades, porque el investigador se convierte prácticamente en parte de la comunidad. Promueve las transformaciones sociales dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. El conocimiento es construido entre el investigador y los grupos focales. En este caso, el investigador debe ir fuera de juicios y prejuicios o previas experiencias frente a la comunidad que va a abordar, porque la idea es, junto con los grupos focales, generar confianza o niveles de confianza dentro de la comunidad con el fin de que se puedan proponer soluciones factibles. El investigador se convierte a sí mismo en parte de la comunidad y basa su participación social como investigador conjuntamente con los grupos focales, cobrando importancia las experiencias y valores exhibidos por los informantes claves. Es decir, que el valor que va a prevalecer es aquel que surja entre los grupos focales. El investigador crea espacios de confianza y reconciliación con los grupos focales, usando para ello protocolos flexibles, es decir, compromisos y acuerdos firmados por cada grupo focal junto con el investigador. La metodología que se aplica es una metodología de investigación-acción participante, en el que se enfatiza entornos de experiencias en la comunidad desde su realidad y particulares miradas del hecho. Requiere, por tanto, entornos donde se estudien al máximo las realidades y experiencias humanas en estudio. Se examinan las relaciones posibles y generables entre las categorías, subcategorías y atributos en estudio. Por tanto, se realiza un cuadro de categorización o se genera un cuadro de categorización como en el ejemplo dado en el paradigma interpretativo. Los resultados se utilizan para aportar propuestas de solución comunitaria, es decir, que ya no van única y exclusivamente para un informante clave en particular, sino es para proponer o para generar, mejor dicho, una solución de tipo comunitario. Así tenemos que metodológicamente el paradigma sociocrítico se centra en lo cualitativo como un método de investigación-acción cuyo diseño se concreta o se estructura en fases. Estas fases son la diagnóstica, la de planificación, la de implementación de la propuesta que se genera. Se va haciendo una valoración recursiva de lo que se va obteniendo como resultados y como aceptación de esa propuesta de solución dentro de la comunidad que se está abordando, y emerge de tal manera una nueva teoría y una replanificación propia de esa comunidad que se ha decidido abordar.
Es importante destacar que los resultados que se obtengan van a ser propias y con unas condiciones especiales de esa comunidad que se decidió abordar. El tipo de investigación es a través de una investigación-acción participativa, en donde el investigador forma parte de esa comunidad y no solamente para extraer información, sino que se convierte en un individuo más dentro de esa comunidad, de forma que se le tiene confianza, respeto y se busca crear lazos de empatía entre el investigador y los grupos focales. La técnica puede ser la de la observación o de la encuesta, y el instrumento pudiera ser un guión de preguntas o entrevistas a profundidad. Los sujetos en estudio se agrupan o se conciben en forma de grupos focales. Un grupo focal es aquel en la que el perfil de las personas que forman parte del grupo se comparte, el perfil se comparte, con unas características similares. Así tenemos, por ejemplo, el grupo focal docente, en la que por supuesto van a estar miembros del cuerpo docente de una institución educativa, en la que pudieran tener características similares, compartidas, y por ello entonces se le pone la etiqueta de grupos focales. Tenemos entonces que la información se organiza en un cuadro que se llama categorización. Esa categorización consta de 3 columnas. Tenemos la columna de las categorías, en la que se desprende directamente las grandes temáticas que conforman el título de la investigación, y por cada gran temática o categoría se desprenden subtemáticas, ¿ok? Que por supuesto cada subtemática va a desprender temas bien específicos en los cuales el investigador requiere información y que va a ser recabada a través del instrumento y la construcción de los ítems o preguntas que conforman ese instrumento. Eso es lo que llamamos atributos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un cuadro de categorización ejemplificado. Grandes temáticas, subtemáticas y las temáticas específicas de interés para el investigador, y que de allí se generan las preguntas. Una vez que tengamos las preguntas, el instrumento, llámese guión de preguntas, entrevista estructurada o entrevistas semiestructuradas, vamos a realizar la entrevista y eso va a generar unos resultados. Esos resultados se ubican en un formato que se llama protocolización de entrevistas. Se desgraba toda la información y con ese desgrabado nosotros nos vamos a ir al análisis de resultados con un formato que se llama triangulación de la información. Esa triangulación cuenta con 4 grandes elementos. El primero, por supuesto, es el referido a las preguntas, ¿verdad? Cuando estamos bajo un paradigma sociocrítico, se debe pensar en preguntas claves y sobre todo concisas y de instrumentos no tan largos, porque hay que hacer análisis a cada pregunta por separado. De esa pregunta, vamos a darle por ejemplo un ejemplo de la primera pregunta. Tenemos entonces que hacer el vaciado de las opiniones de los convocados a participar por cada grupo focal. Si tenemos 3 grupos focales, entonces, ¿cuáles fueron las respuestas o cuál fue el consenso de las opiniones
de cada grupo focal con relación a la primera pregunta. Lo que allí se recaba por cada grupo focal es lo que representa la realidad del fenómeno que se está estudiando. Es la realidad, es el ser, la experiencia, la convivencia de esas personas frente al fenómeno que está en estudio. Tenemos una segunda arista que viene siendo la contrastación teórica. Expresa el deber ser según las teorías, leyes y literatura actualizada y especializada en el tema que se aborda. Esa contrastación teórica va en correspondencia a la primera pregunta que se tenga que hacer el análisis. ¿Ok? Luego tenemos una última arista, que es la tercera arista, que viene siendo la interpretación del investigador frente al fenómeno observado, tomando en cuenta lo respondido por cada grupo focal y la teoría. Allí, en esa interpretación o esa hermenéutica que hace el investigador, no puede haber o no caben citas ni parafraseos, sino es el sentir o cómo va a enfrentar o cómo va a abordar o a comprender el fenómeno el investigador, tomando en cuenta el deber ser de la teoría y la realidad presentada, opinada, experimentada por los grupos focales. Allí entonces tendríamos el análisis por cada pregunta por parte del investigador. Acá tenemos un ejemplo de planificación desde el punto de vista de la investigación-acción participante. ¿Okay? Tenemos este formato, es propio de la institución del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda, en la que se presenta un formato en el que colocamos el título del proyecto, la organización, bien sea educativa o de salud o una comunidad residencial que estemos abordando, el objetivo general, pero ahora es de la propuesta, que es distinto al objetivo de la investigación en general. Ya este sería objetivo general de lo que se quiere proponer o de lo que se ha generado junto con los grupos focales. Los integrantes, en este caso el nombre del estudiante o de cada grupo focal que dio su aporte a la investigación a través de lo que es el producto de la propuesta, la fecha, las actividades que han sido acordadas para el logro de cada objetivo específico de la propuesta, estrategias, quién va a ser el responsable de llevar a cabo la actividad que ha sido programada, los recursos materiales necesarios, los recursos humanos que hacen falta para llevar a cabo la propuesta, en este caso en particular de esta actividad que se está llevando o que se está planificando, el tiempo estimado de realización de la actividad y los indicadores de evaluación asociados al logro de ese objetivo específico. Y acá tenemos un cuarto paradigma que viene siendo el paradigma emergente o complejo, en la que ya se rompen las fronteras, los límites entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, y propone una metodología mixta en la que se hace una visión holística, hay una perspectiva hologramática, las partes y el todo se van conformando como un universo, lo uno y lo múltiple se hacen uno, hay una visión sistémica
hay un contexto visto desde todas las aristas, un tejido que une esos sistemas abiertos que convierten el trabajo en multidimensional. Y por supuesto, este tipo de paradigmas requiere no hay límites en el tiempo, ¿ok? Entonces, más que todo, se desarrollan en trabajos de investigación dentro o adjuntos a unidades de investigación donde el tiempo es mucho más holgado que en trabajos en los cuales se tienen que entregar, por decir algo, proyectos de investigación, trabajos de grado, con un tiempo ya limitado. Por supuesto, este tipo de paradigmas no pudiese ser muy viable en este tipo de estudios, vamos a decir, de pregrado, de posgrado. No es permitido o no es muy viable porque hay una visión muy amplia y el tiempo es más para ser ejecutado en, si se quiere, comunidades de investigación multipaíses, ¿okay? Donde hay pues intervención de investigadores de varios países involucrados. ¿Bien? Para finalizar, les dejo este mensaje de Thomas Henry Huxley. El método de investigación científica no es más que la expresión del modo necesario del funcionamiento de la mente. Bueno, hasta acá entonces la interacción con relación a los paradigmas de la investigación social.